Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a aprender sobre la liquidez. Esto es un tema bastante importante que tienen que tener bien en cuenta. Así que sin más, vamos con la intro y empezamos. Listo, vale. Bueno, entonces vamos a hablar sobre la liquidez. ¿Sí? Primeramente tenemos que entender que la liquidez siempre se va a encontrar tanto como en los bajos como en los altos, ¿sí? ¿Por qué se encuentra la liquidez en los bajos y en los altos? Fíjate, si nosotros tenemos eh, un order block en esta zona y esperamos que el precio regrese, ¿sí? Donde tú normalmente pones tu stop loss. Siempre que tú entres acá, tu stop loss va a ir por debajo de ese mínimo, ¿cierto? Entonces, ahí va a haber el stop loss de muchas personas, muchas personas. Entonces, como iba a haber el stop loss de muchas personas, por eso ese bajo va a tener mucha liquidez. Por todo el dinero que hay ahí en stop loss de todo el mundo. Igualmente pasa, aquí tenemos un order block, aquí va a haber todos los stop loss y la gente decide vender acá. Entonces, por eso es que los altos y los bajos tienen liquidez. Así es representada la liquidez, ¿sí? ¿Y qué es liquidez? Pues dinero, ya sea de nosotros los traders retails, los traders normales, ¿sí? Ahí es donde se va a encontrar toda esa liquidez. También podemos considerar la liquidez, cuando nosotros vemos esto, dos altos iguales, eso también nosotros lo vamos a poder considerar como liquidez. Dos altos iguales lo vamos a poder considerar como liquidez. ¿Qué hace normalmente la mayoría de los traders? Bueno, aquí tenemos le pueden decir, ahí hay un order block, le dicen, no, ahí hay un techo. Como hay un techo, pues yo voy a poner mi entrada ahí, el stop loss por encima del alto y nos vamos. ¿Qué hace el precio? Pues neutraliza toda la liquidez de estos dos altos. Entonces la gente dice, bueno, este era un techo, ahora se va a convertir en un piso. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? No pude vender, ahora voy a comprar. En el piso compro, stop loss por debajo del piso y nos vamos hacia arriba. ¿Qué dices que hace el precio? Pues sigue con el movimiento. Entonces, ya de ahora en adelante, cuando tú veas dos saltos, vas a saber que eso es liquidez y que tienes que esperar que neutralice o manipule por encima de los saltos para poder distribuir. De igual forma lo vas a ver, ¿sí? Si ves dos mínimos iguales, esto ya sabes que es liquidez también. ¿Qué vas a esperar tú? Que el precio obviamente neutralice esa liquidez y después continúe con el movimiento, ¿sí? Teniendo en cuenta eso, pues vamos a ver también que, como ya sabemos que los altos y bajos son liquidez, cuando tú veas esto, vamos a hacer un ejemplo acá. Vamos a hacer un ejemplo acá. Cuando tú veas un alto que sea semanal, ponerle un alto semanal, ¿sí? Es un alto que es bastante fuerte. Igualmente vamos a tener los altos diarios. Los altos que son diarios van a ser altos fuertes. Eso van a tener liquidez. ¿Qué es lo que normalmente hace el precio? Pues neutraliza los altos diarios y altos semanales y después continúa con el movimiento. Entonces ya tú no vas a vender ni acá ni tampoco vas a vender acá. ¿Por qué? Porque sabes que el precio lo va a neutralizar, ¿sí? Obviamente aquí tenemos que tener en cuenta la estructura y todo lo demás. Vámonos al gráfico y veamos los ejemplos. Por ejemplo, vamos a colocar un indicador que nos marca estas dos líneas, ¿sí? Que estas dos líneas amarillas nos dicen que de acá a acá transcurre una semana. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto que está aquí es nuestro alto de la semana pasada, ¿sí? Yo le pongo un... Vamos a ponerlo para que no se confunda, alto semanal. ¿Sí? Fíjense, ¿qué más tenemos? Miren que acá teníamos de la semana antepasada, teníamos otro alto semanal. Y fíjense que hizo el precio, alto
semanal. Fíjense, vamos a comenzar con el de la semana. Fíjense que hizo el precio. Tenemos un alto semanal. Vámonos a 30 minutos para que el indicador nos pueda decir los días. Fíjense que de esta semana pasada, bueno, esta semana pasada el alto era el del día jueves, ya ese del día jueves había neutralizado el de los días anteriores. Pero entonces fíjate que aquí tenemos del día viernes, este fue el alto del día viernes. Miren lo que pasa. Ponen aquí alto día viernes, alto del día. Ya tenemos un alto semanal y un alto diario. ¿Qué hace el precio cuando transcurre la semana? Fíjense. El lunes me hace un alto, pero no es suficiente porque no me rompe este. Entonces ya sabemos que acá tenemos el alto del día lunes. ¿Qué hace el día martes? El día martes neutraliza el alto del día lunes y el día viernes. ¿Sí? Neutraliza ese alto. Y fíjense que el día miércoles neutraliza el alto semanal. Entonces, ¿qué pasa? Tú no te vas a embarcar en vender acá. Fíjate, te da unos buenos profits, pero se termina devolviendo el precio. A ti te interesa vender después que el precio neutralice esa zona. Teniendo en cuenta esto, fíjense que el día miércoles neutraliza el alto semanal, pero me crea el alto semanal, me crea el alto de esa semana. Aparte, tenemos, mire que el día jueves tenemos alto diario. El día viernes este fue el último alto diario. ¿Qué hace el precio el lunes cuando inicia? ¿Sí? Cuando abre el mercado del domingo al lunes, mire como el precio de una vez automáticamente neutraliza el alto del jueves, el alto del viernes y el alto semanal. Entonces, fíjense que en el momento que neutraliza esas zonas, el precio ya da el movimiento. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que identificar la liquidez. Fíjense que no solamente aquí había alto semanal y alto diario. Fíjense que también había lo que yo les había hablado, altos iguales. Miren que de acá a acá y aquí tenemos altos iguales. Y eso es liquidez. Ya sabes que el precio va a pasar por encima de esa zona. Como mínimo va a pasar por encima de esa zona. Entonces, todo esto es una zona de alta liquidez. Por eso el precio va, neutraliza y se da el movimiento. Ahora, otro concepto que quiero enseñarles. En el momento que el precio neutraliza altos, ya sea iguales, diario o semanal, él nos crea un order block, ¿sí? Entonces a ese order block nosotros le vamos a llamar un killer block. Killer block. ¿Por qué? Porque va a ser un order block normal, ¿sí? Tenemos aquí un impulso, va a ser un order block normal que neutraliza, en este caso aquí neutraliza ya sea un alto diario, semanal o altos iguales, neutraliza altos iguales o semanal, se forma nuestro killer block, ¿sí? Un order block normal, se va a formar un killer block, un order block bastante fuerte, donde el precio reacciona, regresa y ahí se da en el movimiento, ¿sí? Entonces ya sabes que el killer block va a ser el order block el order block que neutralice altos, ya sea diario, semanal o iguales, ¿sí? Fíjense que aquí el precio en este killer block, miren cómo neutralizó altos iguales, altos semanales y formó el orden. Y es todo esto. Hizo el precio, salió, regresó a la zona y miren cómo el precio se dio el movimiento. Porque fue un alto que neutralizó, ¿sí?, esos altos semanales y diarios anteriores. Entonces eso es algo muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta. Muy, muy importante que ustedes tienen que ver en el momento que el precio hace eso. Igualmente también vamos a ver en el caso contrario, cuando está bajista. Fíjense que aquí, ¿qué teníamos acá? Miren, teníamos un alto de esta semana y aquí tenemos el otro alto de esta semana. Miren que aquí no logra neutralizarlo, pero sí logra neutralizar este bajo, miren qué alto, este bajo. Fíjense como aquí también tenemos un bajo del día jueves. ¿Sí? Tenemos aquí bajos prácticamente, no, bajos del día viernes. Y miren como en el momento que el precio cae, miren cómo va y neutraliza todas esas zonas.
Incluso hasta el día de anteayer, el precio neutralizó el bajo del día jueves, hizo una reacción. Pero posiblemente venir neutralice el semanal. O sea, posiblemente el euro dólar puede seguir bajando a neutralizar este bajo semanal. Entonces, espero que les haya gustado esta clase. La verdad que lo hago con bastante cariño para que aprendan y nos vemos en un próximo episodio.